Bien, Sí, Arqui. muy bien. Se me hace que muchos están viendo los playoffs, bueno, los juegos de comodines, porque veo que muchos no se han conectado. Antes de hacer el repaso, veo que varios tienen tema con lo de los contratos. Eh, no es un tema que hayamos puesto de inicio en el programa, pero sí lo hemos visto al menos en uno de los equipos anteriores. Entonces, vamos a ver una presentación que es de otro curso, del curso de aranceles, que ese todavía no lo tenemos aquí, pero vamos a ver el capítulo de los contratos, porque me parece que varios tienen inquietudes ahí al respecto y que de alguna manera sí va con el tema sí va con el tema. Entonces vamos a ver la presentación de contratos. Mm, ahí. Muy bien. Este dice aranceles profesionales, porque es parte de ese curso que aquí todavía no tenemos, pero espero próximamente. Tenemos básicamente 5 tipos de contrato. Hay que entender que los contratos entre particulares eh, pueden ser, vaya, los establecemos entre los particulares y les podemos poner prácticamente el nombre que queramos y podemos poner las cláusulas, condiciones, lo que queramos, dentro de lo permitido por la ley, ¿va? Dentro de lo legal. Entonces puede haber un montón de contratos diferentes. De hecho, no les he compartido justo los contratos porque para empezar, son por lo general parte de alguna compañía o de algún cliente, entonces necesitaría censurarlos, pero ya por ahí estoy juntando unos que sí he hecho yo para no tener problemas luego con alguien más. Pero por eso es que es difícil de pronto encontrar machotes de contratos, porque se hacen específicamente, a veces hasta para cada obra, o se hacen específicamente para cada tipo de asociación, o en fin, ¿no? Pero vamos a ver los más usuales que utilizamos en la construcción, y que lo que van a hacer es determinar la relación legal, las condiciones legales en las que nos contratamos, y también ahí se pone de alguna manera los lineamientos financieros que nos van a obligar durante el transcurso de la obra. Entonces vamos a ver estos 5 tipos, que son obras por administración, obras a precio fijo, obras a precio unitario, obras a precio alzado y obras con llave en mano. Yo no enseño los contratos de obra a precio máximo garantizado. A mí me parece que esos contratos rayan en la ilegalidad y no deberían existir, pero muchas empresas los utilizan. A mí me parece que esos contratos están diseñados para quebrar a las empresas constructoras, pero bueno, mucha gente los firma, mucha gente los usa, aunque yo creo que no deberían, pero pues bueno, esa es mi humilde opinión. Y yo por eso no los explico esos, solo les explico que son muy malos. Muy bien, contrato. Dice, un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito manifestando en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que son las partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Lo que les explicaba, ¿no? Un contrato lo vamos a delinear entre las partes que nos queremos sujetar al mismo, y ojo, que debemos tener la capacidad jurídica para hacerlo. No todos podemos
sujetarnos a los contratos. Pongo un ejemplo, no pudiera de manera normal o regular un extranjero sujetarse a un contrato de compra-venta en la zona de la franja fronteriza ni en la zona de playa. Creo que en la zona fronteriza son 11 kilómetros y en la playa son 5 kilómetros. Sí hay modo de que compren, pero no podrían sujetarse a un contrato normal. Hay una prohibición ahí. ¿Quién más no puede sujetarse a un contrato? Pues a los contratos de trabajos, los menores de edad, por ejemplo, no pueden sujetarse a un contrato laboral, no tienen esa capacidad jurídica. Si queremos hacer una compraventa y no somos propietarios del terreno, ni tenemos un poder pleno y amplio, no podemos sujetarnos a ese contrato, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? ¿Quiénes no podemos sujetarnos al contrato? Toda aquella persona que esté eh, privada de la libertad y que en este caso tiene suspendidas sus garantías individuales, tampoco puede sujetarse a estos contratos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender cómo funciona esta capacidad jurídica. ¿De acuerdo? Y lo más importante, deben ser de manera recíproca. Siempre en un contrato va a haber una prestación y una contraprestación, ¿no? Yo te voy a dar algo, tú me vas a dar a cambio, o vamos todos los dos a un fin común y vamos a aportar cada quien alguna parte y lo hacemos de manera recíproca. Muy bien, el primero es el de obras por administración. Dice, en este tipo de contrato, el cliente contrata al constructor para administrar sus recursos en una edificación específica y el constructor obtiene un porcentaje de los recursos a cambio de sus servicios. Los contratos por administración, si bien tienen un alcance fijo, no tienen un monto fijo. En este contrato estableceremos un porcentaje, el cual se aplicará al gasto general de la obra. Se cobrará semanalmente el total de los gastos de la obra, incluyendo los indirectos más el beneficio acordado. Entonces, un contrato por administración de obra es donde el patrón va a pagar materiales, mano de obra, subcontratos, el seguro social, absolutamente todo lo paga él. Y nosotros administramos sus recursos. En este tipo de contratos solemos cobrar un porcentaje, por lo general era del 10% o solía ser del 10%, pero pues las exigencias del mercado, la competitividad que existe ahora lo ha reducido bastante. Hay empresas que ahora cobran hasta el 7% y he visto gente que cobra hasta el 6%. Eh, si bien esto a lo mejor les va a funcionar, sobre todo en obras de buen tamaño, en obras pequeñas esto no va a funcionar, ¿no? Imagínense ustedes una obra a lo mejor de 2 millones de pesos, donde yo cobre el 6%, ¿no? Que cobraría 120,000 pesos, y si me lleva un año hacerla, pues estamos hablando de 12,000 pesos, que a lo mejor no es ni el sueldo de un residente. Ojo, en este tipo de contratos se cobran absolutamente todos los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que también vamos a cobrar los gastos que no sean directamente realizados para ejecutar la obra, pero que sean necesarios para esta, ¿no? Por ejemplo, la gasolina de un vehículo que estamos utilizando para transportar personal o materiales a la obra, ¿no? Tenemos que cobrar esa gasolina, tenemos que cobrar, si tenemos un chofer asignado a la obra, pues el sueldo del chofer, es, en fin, si nos exigen un residente de planta en la obra, el residente de planta en la obra también habrá que cobrarlo como parte de los gastos de la misma, ¿no? El porcentaje de que estamos hablando, prácticamente de lo que estamos hablando es de la utilidad que estará persiguiendo el constructor, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Queda muy claro? También debería dar clases de leyes. Muy bien.
En las obras por administración, las ventajas son que tenemos menos riesgo, ¿no? Como constructor no vamos a tener riesgo, ya que no estamos poniendo nosotros dinero alguno, ¿no? Es el dinero del cliente. Los pagos son más o menos estables, ¿no? Cada semana haremos o si lo ponemos cada semana o cada 15 días, lo que vamos a hacer es este, a presentar una relación de gastos y sumado a esa relación de gastos, cobraremos este, el porcentaje acordado. Transparencia. En este caso, tenemos que entregar absolutamente todas las cuentas. Yo en este tipo de obras sugiero que el proceso de compra sea muy transparente y muy de la mano del cliente, ¿no? Vamos a hacer nuestras 3 cotizaciones o inclusive si podemos hacer hasta cinco, presentárselas al cliente en una comparativa, que él vea, determine, decida cuál es la mejor opción, o nosotros le decimos, para mí esta es la mejor opción, este, eh, tú, tú decide, y ya en base a eso compramos, ¿no? Sin inversión por parte nuestra, ¿verdad? No tenemos nosotros que meterle nada, porque inclusive si nosotros vamos a meter andamios, vamos a cobrar renta, ¿no? Entonces, no hay una inversión por parte del constructor. Desventajas, menos margen de utilidad, ¿no? O sea, vamos por un margen más pequeño, más trabajo administrativo, vamos a tener que ser más cuidadosos con la administración y más escrutinio del cliente, ¿no? El cliente va a revisarnos cada factura, no en el caso de los contratos a precio alzado, donde no tengo ni que enseñarle nada. En este sí hay que presentarle absolutamente todas las cuentas y más responsabilidad porque estamos como que convirtiéndonos en un administrador de los recursos del cliente. En las obras por administración se debe tener en cuenta que este tipo de contratos sean viables para el constructor y que el porcentaje que se deba cobrar sobre todos los gastos de la obra. Es decir, tenemos que el porcentaje sea viable para nosotros para que la obra funcione, ¿no? Que sí podamos cobrar y que se cubra mínimo nuestros honorarios, ¿no? Es importante controlar las compras cuando el cliente hace las compras. Cuando el cliente hace las compras, suele haber resistencia a pagar el porcentaje de estas compras. Yo siempre en ese tipo de contratos suelo poner cláusulas donde prefiero que el cliente no haga compras, pero si las hace, que me tiene que presentar a mí, por ahí a mí, la factura o la nota de compra para poder entregarla en mi reporte y que me tiene que pagar de todas maneras el porcentaje. Si se va a aceptar que el cliente aporte materiales a la obra, estos deben ser tomados en cuenta al valor de mercado, ¿no? Muchas veces el cliente nos va a decir, no, es que yo tengo ahí o por ahí me intercambiaron, o bueno, sí, me puedes traer los materiales, pero hacemos un estudio de mercado y en base a ese precio de mercado es al que vamos a tomar la cantidad de materiales que nos traigan. Una cuestión muy usual que suele pasar en este tipo de contratos es que cuando llegamos a los subcontratos, carpintería, aluminio, herrería, siempre salen los compadres, ¿no? El compadre que hace la herrería, el compadre que hace la carpintería y los quieren meter a fuerzas. Está bien, sí, solamente que tenemos que tener las cláusulas donde digamos, bueno, si tú traes al subcontratista, de todas maneras me tienes que pagar. ¿Por qué de todas maneras me tienes que pagar? Porque a fin de cuentas, aunque sea tu compadre, a mí me vas a venir a reclamar si la ventana no quedó bien con la escuadra correcta, si los niveles no estuvieron correctos, vas a venir conmigo, no vas a ir con tu compadre, ¿no? O a lo mejor hasta tu compadre me va a echar la culpa a mí. Entonces hay que tener cuidado con esos. ¿Dudas de los contratos por administración? Antes de pasar al que sigue. No, todo bien. ¿Están No, seguros que no?
Muy bien. ¿Están seguros que no están viendo el partido en lugar de la clase? Yo una pregunta rápida. Ajá, Este, Suponiendo que tuviéramos una obra, ya terminamos la obra negra y gris, lo más complicado, ajá. y el cliente quiere continuar por su cuenta, no se puede hacer nada, ¿verdad? Por eso hay que poner cláusulas en el contrato de recesión, en donde la recesión le va a costar, porque nosotros le hicimos el contrato con un monto, ahora sí que con un monto en mente y con un cálculo, o sea, le cobramos el porcentaje en base a ese monto. Si él nos hubiera dicho, no, solo te voy a dar la obra gris, a lo mejor el porcentaje hubiera sido más alto, o a lo mejor inclusive le habíamos dicho, no, gracias, no me interesa. Entonces, cuando eso pasa, los contratos siempre tienen cláusulas de recesión y en cuyo caso siempre hay penalizaciones para ambos lados. Entonces, en ese momento, lo que activaríamos sería una de las cláusulas de recesión y se cobraría la penalización correspondiente si quiere salirse del contrato, ¿no? Así como pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Que tienen que comprarle sus cartas o lo que sea, ¿no? Así también. Va, perfecto, gracias. Muy bien. Dice, obras a precio fijo. En este tipo de contrato se establece un precio por el metro cuadrado y se cobra de acuerdo a los metros cuadrados construidos al final de la obra. En este tipo de contratos se puede establecer un monto final y un alcance y estos se pueden modificar en el resultado final. Es decir, en este caso, vamos a hacer un catálogo y le vamos a poner un precio, pero un precio por el metro cuadrado de construcción, ¿no? A lo mejor aquí tenemos un montón de conceptos y le vamos a poner un precio por el metro cuadrado ya construido. Entonces le vamos a decir, yo por metro cuadrado construido te voy a cobrar 20,000 pesos, ¿no? Y queda fijo ese precio de acuerdo a los metros cuadrados que se vayan a construir al final. En este contrato se debe especificar con mucha precisión el alcance del mismo para no tener sorpresas con las especificaciones de los acabados. Como te voy a dar un precio por metro cuadrado, no importa cuántos metros hagamos, sí tengo que cuidar mucho que los acabados que pongamos caigan dentro de un rango que me permita lograr ese precio, ¿no? No te voy a decir, a 20,000 pesos el metro cuadrado y le ponemos el piso que quiera. No, porque a lo mejor hay pisos de 20,000 pesos, ¿no? Bueno, de 20,000, no, exageré, pero de 6,000 pesos que ya me van a pegar muchísimo. Entonces, establecemos unas especificaciones que no nos vamos a salir de esas para poder cumplir esa meta del precio por metro cuadrado, ¿sí? Sí podemos realizar cambios a los acabados, pero entonces tendrán un costo extra, ¿no? En cada sitio donde nos diga, ¿no? A lo mejor habíamos planteado que íbamos a meter pisos de hasta 600 pesos al metro cuadrado y él se encuentra uno que le encanta, que cuesta 1,200. Bueno, pues te ponemos ese piso, pero te vamos a cobrar el sobreprecio de dónde quieres que pongamos ese piso. Es muy importante cumplir con los tiempos para mantener el precio dentro de lo contratado, ¿no? ¿Por qué es importante? Para controlar nuestros indirectos, ¿no? Si nos pasamos del tiempo en este tipo de contratos, pues nos vamos a ir con más indirectos y eso nos va a pegar en el bolsillo. En las obras a precio fijo, las ventajas son una posibilidad de mayor ganancia, ¿no? Podemos tener un margen más amplio si somos bien administrados. Menos trabajo administrativo, ¿por qué? Pues porque le vamos a ir avanzando y no tengo que estarte presentando todas las notas, nada, nada, nada. Vamos avanzando por porcentajes. Menor escrutinio del cliente. Mientras yo cumpla con las condiciones que establecimos en el contrato en cuanto a materiales, en cuanto a tipos de acabados, etcétera, pues el cliente no me va a revisar mucho más allá. Menos responsabilidades. ¿Responsabilidades en cuanto a qué? En cuanto a estar cuidando las cotizaciones hacia el cliente, ¿no?
yo las voy a tener que estar cuidando mucho para mí, pero tengo menos reportes que entregar, tengo algo menos de trabajo que hacer, van a costarme menos mis indirectos de oficina a la mejor. Desventajas, mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué mayor riesgo? Porque estamos pensando en un precio por metro cuadrado fijo y además lo estamos pensando a lo mejor para el mes de enero, pero nos llega diciembre y seguimos construyendo y ya se nos salió, ya está, tuvimos que ponerle, ¿sí? Entonces, ese tipo de obras es muy usual que se contraten así los maestros albañiles, ¿no? Muchas veces me ha tocado, el maestro aquel me dice que 9,000 pesos el metro cuadrado. Bueno, pues ve que te la construya y a ver si te cumple, ¿no? Porque esa es otra cosa. ¿Dudas de las obras a precio fijo? ¿No? Muy bien. Ok. Profe, Mándeme. yo tengo una duda. Por ejemplo, si haces el contrato a precio fijo y estimaste que te ibas a tardar, no sé, 7 meses, Ajá. pero te tardas 10, obviamente a ti ya no te está saliendo en ese precio porque estás tú Claro. pagando, o sea, tanto la mano de obra, tanto tus indirectos, todo lo que tienes que pagar en esos meses extras. Y entonces, en ese caso sería responsabilidad de la constructora pagarlo. Sí, ya tendrías, lo absorberías, pues. O sea, en este tipo de contratos tienes que calcularlos muy bien para que no te pase justamente eso. Y sobre todo, lo más importante va a ser cuidar tu calendario, o sea, para que justo, ¿no? Es que un mes más de gastos ya es un montón de dinero, ¿no? O sea, vamos a pensar en cualquier obra donde a lo mejor un mes más de gastos me implica un mes más de honorarios de contador, un mes más de gestor de seguro social, un mes más de mi propio salario, un mes más de salario de chofer, de auxiliar de compras, en fin, entonces, ya no digamos gasolina, teléfono, luz, etcétera. Entonces, todo eso va sumando. Entonces, en este tipo de contratos, la velocidad es lo más importante. Por lo general, este tipo de contratos, en muy pocas ocasiones los he realizado, pero sí los he realizado. Lo que hacemos es eh, hacer un programa a 9 meses, pero entonces contratarlo a 12 meses, ¿no? Para tener ese colchón, ¿no? Lo calculo financieramente como que fuera a ser 12 meses para sacar el precio por metro cuadrado, pero mi programa real es 9 meses y pues lo ejecuto en esos 9 meses, ¿no? En este tipo de obras la ventaja es que ya sea que nos den ellos el proyecto o que sea un proyecto nuestro que le estamos vendiendo, debemos tenerlo muy controlado, ¿no? Ya muy estudiado el proyecto, que no se nos salga a las manos. Y eso sí, en estas, los cambios son difíciles de aceptar. Si se va a aceptar un cambio, se le va a poner un precio, a ese cambio en particular. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, siempre me quedo con la duda de si aclaro las dudas o si los enredo más. Muy No, sí bien, se completó. muy bien. Obras a precio unitario. Para mí esto es lo más justo del mundo mundial, es como el destajo, son los contratos que prefiero y son los contratos que por lo general vamos a hacer con instancias del gobierno, ¿no? Este dice, en este tipo de contratos, el cliente entrega un catálogo de precios y el constructor calcula un precio por cada uno de los conceptos. Si bien se firma con un monto y un alcance, las cantidades de los conceptos puede variar y se pagan al precio unitario que se haya acordado. Cuando se contrata por precios unitarios, cada concepto de obra debe ser lo más explícito y preciso posible para que no haya problemas con las especificaciones al momento de la ejecución. ¿No? Son los más usuales en los concursos, donde sacamos un precio y nos piden un análisis de precios unitarios y nos piden nuestro listado de insumos y entregamos todo esto para comprobar que el análisis del precio que hicimos sí es correcto, sí tenemos ahí todo lo necesario para ejecutar nuestros precios,
pero además para tener un respaldo después, para ir cobrando, sí suceden también extraordinarios, ¿no? Cuando suceden extraordinarios en las obras por precio unitario, se va a solicitar un nuevo precio con base a los que ya tenemos, es decir, se va a buscar precios similares al nuevo concepto y de ahí vamos a tomar los más, los insumos o las cuadrillas o los básicos que ya tengamos para este nuevo concepto, ¿de acuerdo? Y solamente vamos a cambiar en los precios lo que debería ser nuevo. Por ejemplo, si no teníamos especificado un tipo de cable, pero ya teníamos especificado algunos otros cables, vamos a tomar una tarjeta de esos cables y le vamos a poner el precio unitario del nuevo cable. Ojo, siempre y cuando los rendimientos sean similares. Si no, vamos a ajustar los rendimientos de la mano de obra para lo que toque al nuevo cable, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? En estos contratos sí tenemos que presentar estimaciones y hacer todas nuestras revisiones. Lo que no presentamos a lo mejor tanto son las compras, no presentamos las facturas, no presentamos nada de eso, porque ya nos comprometimos a unos precios hasta de los materiales. Entonces, esos tienen que ser todo el tiempo y son más bien bronca mía. ¿Qué ventaja puede haber aquí? Que si me puse listo y calculé muy bien mis precios y a lo mejor les puse precios de lista a los materiales, si yo tengo un ahorro en los materiales al comprar de manera inteligente o eficiente, bueno, ese ahorro es para mí, no es para el cliente. De acuerdo, al cliente le cobro siempre el precio unitario, no como en el de administración, que ahí sí todas las eficiencias que haga en las compras, pues se van a ir al bolsillo del cliente. Aquí, Mándeme. para usted, ¿cómo sería una compra eficiente o inteligente de materiales? Ok. Por lo general vamos a sacar nuestros precios con precios de materiales de lista, competitivos, pero de lista, ¿sí? Y posteriormente la compra eficiente es cuando yo ya voy a activar los descuentos que yo pueda tener, ya sea por mi volumen de compras o inclusive ya me voy a poner a hacer negociaciones un poco más agresivas con mis proveedores, ¿no? Ya voy a tratar de bajarles más el precio de compra. Y también voy a hacer una investigación de mercado más profunda para ver si puedo encontrar mejores precios. Para todo hay un límite, ¿verdad? Para todo hay un tope. No vamos a poder llegar siempre bajarle, 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 pero sí podemos partir nosotros en este tipo de contratos de una base más de mercado, más altita, y luego ir buscando mejores condiciones de compra. Entonces, para mí esas son las compras eficientes. Otra cosa que puede pasar es que a lo mejor esta obra en particular no tenga el volumen suficiente para alcanzar ciertos niveles de descuento, porque todos los descuentos te los hacen en base al volumen que compras y a la calificación que tienes como cliente de tus proveedores. Pero a veces hay obras que no alcanzan ciertos niveles de descuento, pero si tú consolidas compras, es decir, si tú no solo metes al paquete de compras esta obra, sino que le metes otras tres o cuatro, también puedes generar un mayor descuento, ¿no? Entonces, esas son las compras eficientes. ¿Usted ha generado algún tipo de stock o de acumulación de material por adquirirlo a un buen precio, aún sumando varias obras por temporada del año o por el costo del dólar, sobre todo en acero, y lo ha tenido Mira, en stock? yo soy poco partidario de ese tipo de compras, de comprar mucho material y este, después irlo sacando. En general, estas cosas las hacemos a veces por miedo, porque nos dijeron que iban a subir los materiales y que no sé qué. Y entonces vamos y compramos un montón de acero, pero luego vamos a tener el problema del almacenamiento. Y en muchas veces he visto que eso se vuelve un problema. Sin embargo, en el acero es complicado. Mucha gente yo he visto que lo hagan. Yo en el acero trato de no hacerlo
Hay, para empezar, hay pocos vendedores de acero que tengan una capacidad real de almacenamiento. Por lo general, los vendedores, cuando son pedidos grandes, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Perdón, nos salimos un momento. Vamos a ver. Ya casi, ya están todos conectados otra vez. Me salí yo, perdón, una disculpa. ¿Sí me escuchan ya de nuevo? Sí, aquí. Muy bien. Les decía, yo por lo general, en cuestión de acero, se me hace difícil porque por lo general los que te venden acero no tienen esa capacidad de almacenamiento, no te lo van a guardar y y luego te van a estar exigiendo pues que ya lo recojas, porque para lograr ese precio tienen que mandar el pedido a planta y planta no va a estar aguantándoles el pedido durante mucho tiempo. Entonces eso se vuelve un poco complicado. Habría que firmar un convenio muy específico de entregas en cuanto al acero. En cuanto al acero es difícil. Si nosotros tenemos una bodega donde pudiéramos almacenar el acero en condiciones óptimas para almacenar acero, que no tuviéramos el acero a la intemperie, que no tuviera que estar doblado, bueno, pues a lo mejor pudiéramos hacerlo, pero se vuelve muy complejo. Lo hemos hecho con un par de empresas y ha sido un fracaso en el acero. El concreto es otro boleto, porque el concreto casi siempre lo vamos a comprar con con una planta y ellos lo que pueden ser, lo que sí pueden hacer es tenerme guardado en programación y como son una cosa de más flujo, pues a ellos sí no les importa tanto luego meter 7 metros, 10 metros y todo eso. Entonces, con los de concreto sí lo he logrado. De hecho, en la empresa en la que estamos ahorita, compramos muchísimo concreto y tenemos, o sea, apartados metros y metros y metros y metros cúbicos de concreto ya a un precio muy competitivo y fijo en base a anticipos que les damos y ellos simplemente nos van guardando las órdenes de fabricación del material, ¿no? Entonces, como ellos no tienen que almacenarlo realmente, no van a almacenar el concreto, y el acero sí lo tendrían que almacenar porque si solo hay cierto número de producción al año, pues tendrían que almacenarlo forzosamente. Y el concreto no lo tienen que almacenar, no almacenan el cemento, ahí lo van moviendo, entonces no les pasa nada. Lo mismo me ha funcionado con bloqueras. Con bloqueras sí me ha tocado cerrar convenios de tabicón, de block, de bovedilla, de boveduca, sobre todo cuando estamos haciendo vivienda, vivienda en serie, ¿no? Ahí sí hacemos compra de montones de metros y ahí nos lo van avanzando. Ahí lo malo es que hay que cuidarnos de las empresas con las que cerramos los convenios y las condiciones en las que cerramos los convenios, porque luego puede pasar que las empresas estas se queden sin la capacidad de producir. Por lo general lo que hacemos es no pagarles todo, sino darles un anticipo para que nos aguanten el precio hasta donde lo necesitemos. Donde suelo tener más efectividad son en compras consolidadas. Es decir, como les decía, no compro el material para una casa, sino compro el material a lo mejor para una casa, para una cimentación que se está yendo por allá, para unas losas estructuradas que estamos haciendo en otro lado, y el de la casa va a ser el más beneficiado, ¿no? Porque las otras a lo mejor tenían volumen, pero la casa no, pero nos vamos ahí con la compra consolidada y queda mejor, más competitivo su precio que si lo comprara a lo mejor la tonelada, tonelada y media que voy necesitando a la semana para la casita, que la compro junto con 10 o 20 toneladas más que estamos comprando por allá. Entonces a mí me funciona más en las compras consolidadas, ¿no? También muchísimo mejor en compras ya cuando estamos llegando a electricidad, acabados y todo eso, comprar accesorios eléctricos, lámparas y todo eso, te van haciendo muy, muy buenos descuentos por volumen de compra. ¿De acuerdo? Inge, Muy. una pregunta, Arqui, perdón, Ajá. una pregunta.
¿Qué porcentaje de las compras pudiéramos considerar como eficientes una vez que tengamos un precio de mercado? ¿Qué porcentaje consideras tú para una casa habitación que sea un porcentaje eficiente? Eh, desde el 5% ya tienes muy buen rating, pero yo diría que exitoso si logras el 12%. O sea, si logras 12% abajo en el global de materiales, ya es muy eficiente. 5% es aceptable y es muy, muy buen rating, porque imagínate, en esta obra te estarías metiendo 5% más de lo que estás, de lo que estás pensando comprarte, ¿no? En este tipo de obras. Ujú. Ok, Yo diría que 5 es ya aceptable y 12 es bastante exitoso. ok, muchas gracias, Sergio. Sí, de nada. Las ventajas, posibilidad de una mayor ganancia, menor riesgo, ¿no? Al tener los precios ya controlados y hay más obra, pues cobramos más. Mayor control de gastos al tener todo el análisis de precio y trabajar siempre sobre las tarjetas de precios unitarios. Y las desventajas, pues tienes un mayor escrutinio del cliente y más trabajo administrativo, ¿no? Aquí hay que presentar todas las estimaciones, nos van a estar revisando todo. La ventaja es que en esta, cuando nos contratamos así, ya no alegamos, como les decía, las compras, o sea, las compras ya son mías nada más y es mi bronca lograrlas. Al cliente ya solo le presento mi estimación y cobro, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí representa un poquito de más trabajo administrativo por los procesos de las estimaciones, ¿no? Que hay que irlas haciendo. En otras las podemos hacer por porcentaje de avance de obra y en esta tiene que ser por cada uno de los conceptos que vayamos ejecutando. Tenemos que hacer, como hicimos en el ejemplo, pues los generadores de cada concepto y los avances semanales, ¿no? Es la que lleva un poco más de trabajo. ¿Dudas de obras a precio unitario? Sí, profe, en este tipo de obra, ¿cómo se cobra nuestro trabajo? O sea, digamos, en el precio unitario yo pongo el costo, o sea, mis honorarios, o los pongo aparte, o es igual con un porcentaje de la obra. Es un porcentaje dentro del análisis de cada precio unitario. Vamos a poner materiales, mano de obra, equipo y herramienta básicos. Y luego a eso le vamos a cobrar el porcentaje de indirectos y después a todo eso le vamos a cobrar la utilidad. Entonces, en cada uno de los precios unitarios ya debe de venir incluido mis costos indirectos más mi utilidad y en base a eso cobramos. ¿De ¿Y cuál acuerdo? es el porcentaje normalmente en este tipo de obra de utilidad? Mm. Y varía mucho dependiendo del tipo de obra y dependiendo quién es mi competencia y en dónde estoy compitiendo, pero por lo general vamos a poner un 11, 12 de indirectos y ahorita mucha gente ya anda muy baja en la utilidad y están poniendo a veces hasta 9%, pero a mí me parece que no debemos poner por debajo de lo que nos marca eh, el Banco de México. ¿Se acuerdan que vimos lo de los indicadores, lo de los índices? Y ahorita están en 12%. Entonces, yo diría que ahorita la utilidad que debemos de cobrar es del 13%. No nos va a resultar en el 13% realmente, porque de esa utilidad tenemos que pagar PTUs y ICR. Entonces, si yo cobro 13%, voy a andar quedándome con un 9% de utilidad, más o menos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Um, Obras a precio alzado. En este tipo de contratos, el cliente solicita varias cotizaciones y cada constructor hace sus presupuestos.
el precio de venta y los alcances son fijos. La utilidad en ese tipo de contratos suele ser más alta que en los demás. A precio alzado es, me das tu proyecto, lo analizo y te propongo un precio general de la obra, te cuesta tanto y me pagas eso. Este, construimos lo que acordamos y me vas a pagar eso. Obviamente en este los alcances y el precio son, son fijos, ¿no? No hay movimientos. Si se va a mover, si hay cambios, si hay adicionales, se tiene que platicar un adendum al contrato o precios extraordinarios, ¿no? Las ventajas es una posibilidad de mayor ganancia, menos escrutinio del cliente, menos trabajo administrativo, y las desventajas pues es mayor riesgo, la necesidad de mayor control de la obra, y la obra debe salir en el tiempo programado para no perder el margen, ¿no? En estas obras nos van a decir, esta casa de 2 plantas, ¿cuánto cuesta? 5 millones de pesos, compadre. Ah, bueno, pues en eso pactamos, tú haces la casa, nos vemos cuando la termines y ahí te voy pagando, ¿no? Te van pagando contra avance físico, ¿no? O sea, tú vas avanzando, ese puede ser un problema porque a veces si no estamos muy cuadrados el avance físico con el financiero y vamos desfasados, pues vamos a estar sufriendo, ¿no? Porque nos van a ir pagando contra el porcentaje de avance físico. Muy importante en estas establecer pues un montón de cláusulas de protección, anexar el proyecto ejecutivo que se pactó al contrato para que no haya cambios y si los hay, que sufra la modificación, el monto final que íbamos a cobrar y pactarlo también es muy importante. En estas casi no vamos a aceptar modificaciones o cambios a menos que sí esté pactado, ¿no? Pero también por lo general no nos las van a pedir. A mí este tipo de contratos no me gusta tanto porque sí conlleva mucho riesgo y porque es muy raro que un proyecto no tenga alguna modificación, no tenga algún contratiempo, en fin, un montón de cosas que pueden salir mal. Lo que sí es que aquí sí vamos a proponer utilidades más elevadas, ¿no? Aquí sí vamos a andar persiguiendo utilidades de por ahí del 20%. Es un poco jugarle, ¿no? Ahí al riesgo, ¿no? Le estoy apostando a que voy a sacar la obra a tiempo y con y dentro del presupuesto. Sí, José María, adelante. Argui, en su experiencia, ¿usted ha aplicado ese tipo de obras a precio alzado? Sí, más veces de las que quisiera. Este, casi, casi siempre he salido tablas realmente. No me han funcionado muy bien, pero sí me he contratado varias veces, a precio alzado. La complicación siempre suele ser en los retrasos, justamente, ¿no? Cuando la obra se me empieza a retrasar y mis indirectos se siguen acumulando, ¿no? Entonces, ahí es donde falla. Eh, conozco varios colegas que son muy exitosos con este tipo de contratos y está chistoso el caso de ambos. Uno de ellos trabaja única y exclusivamente en en Santa Anita, ahí en el club de golf, haciendo casas ahí, y otro trabaja única y exclusivamente en Valle Real, igual haciendo casas ahí. Lo van recomendando de uno a otro y a ambos les ha ido muy bien porque ya tienen muy bien hecha su fórmula, ¿no? Y además porque ya conocen el tejimaneje de esos dos fraccionamientos que muchas veces parece mentira, pero los fraccionamientos pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? Con el ingreso de materiales, el ingreso de personal y todas esas cosas. Pero, o sea, sí se puede, nomás hay que tenerlo muy, muy bien estudiado y tener muy controlados todos los aspectos de la obra, aunque yo ya prefiero evitarlos. Muy bien.
Por último, obras con llave en mano. En este tipo de contratos, el cliente puede entregar al constructor el proyecto o el constructor ofrece un proyecto tipo. Se inicia con un anticipo y se entrega la casa funcionando con los servicios ya contratados por un precio global pactado. Es prácticamente lo mismo que una obra a precio alzado. La diferencia va a ser que aquí sí no hay cambios. Aquí esto es lo que te voy a vender, no le vamos a modificar absolutamente nada, te la voy a entregar ya funcionando, vente dentro de 9 meses, a mí me das un anticipo del 50% o del 40%. Si de pronto me hace falta algo más de capital, te hablo y me lo suministras, pero no te voy a estar pidiendo cada mes, no te voy a estar pidiendo cada semana. Cuando se me acabe el recurso, te pido. Antes no te voy a pedir. Entonces, esta obra, este tipo de contratos llave en mano, son muy cómodos para el constructor y para algún tipo de clientes serán cómodas también. ¿Qué tipo de cliente? Pues sobre todo los inversionistas, ¿no? Los que están comprando algo para vender, ¿no? A lo mejor tienen ahí una lana, la invierten a que el constructor de alguna manera la maneje, empiece a construir la casa. En esto sí necesitamos tener recursos propios para poder terminarla. La ventaja es que de alguna manera dentro del contrato en este tipo de casas podemos inclusive meterle un gravamen a la propiedad para que no se nos vaya a pelar el cliente. Casi todas las obras que se hacen con bancos, que se hacen desde obra, son este tipo de contratos, ¿no? Donde el proyecto es muy fijo, no nos vamos a mover de ahí y, y te lo vamos a entregar ya prácticamente jalando. Las ventajas, posibilidad de mayor ganancia, menos escrutinio del cliente, menos trabajo administrativo y pueden ser trabajos en serie. Desventajas, mayor riesgo, necesidad de mayor control en la obra y la hora de salir en el tiempo programado para no perder margen. A mí este tipo de obras me agradan cuando se hacen prácticamente con recursos propios o propios es un decir. Eh, eh, Agarras, te juntas tú con otro cuate, vamos, seleccionamos 4 o 5 terrenos, como dicen los influencers del dinero. Vendemos 4 y vivimos en el otro, no nos crean. Vamos y seleccionamos 4 o 5 terrenos atractivos y los empezamos a promocionar en un esquema como de preventa, ¿no? Entonces, el cliente nos va a dar el flujo para que lo construyamos, pero le ofrecemos el terreno ya con la casa proyectada. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Pues tener nosotros de preferencia ya un proyecto muy estudiado, que hayamos revisado, que sea muy eficiente, que sea muy rápido de hacer y que nos vaya a causar los menos inconvenientes posibles. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este tipo de contrato? ¿No? ¿Sí quedó todo muy claro? Arqui, sobre el recurso que se va a manejar, Ajá. al hacer la petición de una cantidad para poder iniciar el trabajo, no se puede uno sobrepasar ya sobre ese presupuesto que se tiene ya acordado. Si te pasas, te va a costar a ti. O sea, en esta acordamos un precio y es ese. O sea, estas obras prácticamente las tenemos que financiar de alguna manera nosotros hasta cierto punto, ¿no? Porque sí les pedimos un dinero al cliente, pero a lo mejor, por ejemplo, en el esquema que les estaba comentando, nosotros conseguimos, ya teníamos ahí los terrenos y el terreno valía 2 millones de pesos, ¿no? Y la obra que le vamos a meter arriba a lo mejor cuesta otros 2, entonces estamos hablando de 4 millones de pesos. Entonces le vamos a decir al cliente, bueno, esta casa cuesta 4 millones de pesos, me vas a entregar el 40% de enganche. O sea, el 40% prácticamente va a ser el 90% de la obra, ¿no?
ya quitándole nuestra utilidad y todo eso. Entonces, así es como funciona mejor este esquema de obras con llave en mano, ¿no? Cuando Sí, nosotros se tenemos, tiene que ya tener el presupuesto completo, ¿no? se tiene que tener el presupuesto completo, lo tenemos que tener muy, muy estudiado, tenemos que tener prácticamente ya muy apalabrados a nuestros subcontratistas, tener muy cuidado la cuestión de los acabados, ¿no? Bien detectados nuestros rangos de acabados, inclusive dentro del contrato, ahí se firman y ya está la marca del piso que le vamos a poner, la marca de baño, los tipos de baño, en fin, todo lo tenemos ya muy, muy controlado para que salga el margen que estamos buscando. Ok, gracias, Arqui. Muy Alguien, bien. este tipo de obra, ¿usted Ajá. no ha financiado con algún banco o algo parecido, algún crédito? Ujú. Sí, hicimos un montón de casas en Los Encinos con Banorte. Se ponía el terreno como colateral y como colateral, como garantía inmobiliaria y y nos iban ministrando conforme íbamos avanzando, muy eficiente, la verdad, nos fue muy bien con esas casas, ahí agarramos de socio al dueño de los terrenos, ahí fue donde ya no nos fue tan bien, pero funciona. El crédito bancario en estos lo podemos utilizar como un crédito puente o podemos conseguir al cliente, es decir, la casa la vendemos en proyecto, conseguimos al cliente que tenga buena calificación crediticia y desde un principio el que está ya tomando el crédito, inclusive los intereses, es el cliente final. Es muy bueno ese esquema, muy noble. Nada más, ojo, hay que tener finanzas muy sanas, para poder acceder a los créditos y tenemos que comprar los terrenos a buen precio para que no nos jale el margen, el costo del terreno. Tipo Infonavit, entonces, pero hablando privado, ¿no? En temas privados. Infonavit tiene una línea muy buena para estos créditos, me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, ay, no me acuerdo si es 3A o cómo se llama, pero tiene una línea muy, muy buena para este tipo de cosas, donde nosotros nos certificamos ante Infonavit como profesionistas calificados, no sé cómo le llaman, te inscribes en una plataforma, tomas un par de cursos y te empiezan a soltar este tipo de créditos. Tú agarras gente que ya está calificada, les arrimas el terreno, les arrimas el proyecto, lo metemos a Infonavit y Infonavit empieza a ministrar el recurso contra el avance que tú le vas dando. Muy, muy buen producto de Infonavit. Me gusta mucho. Varios amigos lo están ejecutando. Yo ya tiene rato que no lo hago, pero es muy buen producto. Pero también Banorte sé que tiene justo un producto muy similar y bastante bueno. Asimismo, hay varias Sofomes que también le entran a este tipo de esquemas y son bastante buenos para empezar. ¿Cuál es el problema con estos? O sea, por qué no nos hacemos todos millonarios con este tipo de esquemas? Bueno, para empezar, son muy burocráticos, ¿no? Hay que hacer un montón de papeleos, hay que tener todo muy en regla, muy en orden, ¿no? Y segunda, que parte de la utilidad, pues se la va a llevar el banco en los intereses del crédito, ¿no? Entonces, este, por eso no es, o sea, es buen producto, deja buen rendimiento, es una buena opción para empezar, pero una vez que ya tengas un capital juntado, pues te conviene más hacer las cosas con tu capital y luego ir tomar tú los intereses que pudiera tomar el banco o tomar directamente ya el dinero del banco sin tener tú que ceder algo de intereses, porque el banco sí te va a hacer a ti unos cobros en lo que la casa termina como de ya poder pasar a ser parte a estar, perdón, ya individualizada con el cliente final, ¿no? A lo mejor tú puedes empezar con el banco y hacer una casa muestra
pero esa primera parte de intereses sí te va a tocar pagarla a ti. Entonces, por eso eh, no todo el mundo lo hace y no todo el mundo se hace millonario con eso. Y sobre todo, porque muchos de los que empiezan aquí con este esquema terminan mejor haciéndose vivienderos con Infonavit, justamente, ¿no? Ya haciendo fraccionamientos un poquillo más grandes. Pero es una buena manera para iniciar a generar capital propio. Muy bien, a ver, por ahí hay otra pregunta. Ah, ok, muy bien. Muy bien, dudas de contratos, porque eso es todo ya de la presentación. Entonces, dudas de contratos, como todo bien, todo claro. Muy bien, denme tantita chance de acomodar lo que les comentaba de los contratos. Algunos los tengo que censurar y tengo que buscar unos que no me vayan luego a causar rebote con alguien, porque como les digo, los contratos por lo general, pues se mandan a ser específico para cada proyecto. Pero sí tengo por ahí algunos que les puedo compartir, nomás aguántenme un poco. Muy bien, vamos entonces ahora sí a iniciar con nuestro repaso de lo que fue el curso de control de obra. Déjenme que por aquí tengo una acordeón. Muy bien. En principio, entender cuál era el fin del curso, que era que obtuviéramos herramientas que nos ayudaran a tener más controlada una obra, ¿no? A tener pues sí, más elementos para poder reducir sobre todo estos márgenes que perdemos de pronto al no tener la información suficiente para poder controlar los gastos que se generan en una obra, ¿no? Eh, es bien importante entender este concepto. Las obras, los presupuestos que se hacen son para una obra específica y en un tiempo determinado. Entonces, hay que entender que tenemos un recurso que cuesta dinero o recursos que cuestan dinero, que son los insumos de la obra, los materiales, los equipos y herramientas y la mano de obra, que todos esos van a costar dinero, y otro recurso que es el tiempo y que el control de obra es justamente el poder balancear estos dos gastos y controlarlos, ¿no? No gastar más recursos y no gastar más tiempo en lo que vamos haciendo en las obras, ¿no? Si se acuerdan, hablamos al principio de una estructura y unas funciones de trabajo en una obra, ¿sí? Entonces, es bien importante también entender y tener los elementos en un equipo de trabajo para poder controlar este, correctamente estos recursos. Por lo general, en una empresa grande vamos a tener un gerente general a lo mejor y después tendremos un gerente de operaciones quizá, luego un gerente de obra. Este gerente de obra pudiera tener a su vez varios supervisores y estos supervisores tener a su cargo varias obras y en cada obra uno o dos residentes. ¿De qué dependen los tamaños de los equipos de trabajo? Bueno, del tamaño de la constructora y del tamaño de la obra. Cuando vamos iniciando, pues a lo mejor seremos solos contra el mundo, pero luego tenemos que ir creciendo. Les comentaba cuando hablábamos de las funciones de equipo de trabajo que había para mí un puesto esencial, que para mí es el primero que debemos de cubrir cuando queremos embarcarnos en estas aventuras de andar construyendo para ganar dinero. ¿Cuál es ese puesto? El encargado o jefe de compras o gerente de compras
dependiendo del tamaño que tengamos. Para mí, ese es el puesto clave que nos va a ayudar a eficientar justamente el costo de la obra. Si bien nosotros en un principio la podemos hacer a la mejor de gerente general, de administrador, de residente y a lo mejor hasta de chofer, ese puestecito de compras va a ser el talón de Aquiles de todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos tratando de hacerle al todólogo, se nos van a escapar los pesos por andar haciendo compras a destiempo, ¿no? Que de pronto ya no pudimos planearlas y que tenemos que ir corriendo a surtirlas a la tiendita de la esquina, donde va a ser mucho más caro que si la compramos con un distribuidor grandote, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de ese puesto muy importante de la gerencia de compras? Para mí, el primero que debemos de contratar cuando estamos iniciando esta aventura. Luego ya entender las funciones que cada quien va a tener cuando vamos a ir creciendo, ¿no? Eh, eh, entender un poco que la relación del gerente de obras a lo mejor o el supervisor trata un poco más de tratar de lidiar con el cliente, ¿no? Es como más mediador entre el cliente y en mi equipo realmente de ejecución. Hay que tener mucho cuidado con esa relación cuando ya estamos un poco más adelantados, cuando ya estamos un poquito más grandes. Es bien importante esa relación entre el cliente y quién lo va a atender en la obra, ¿no? N cantidad de veces me ha pasado que los residentes son muy buenos, muy eficientes en sus reportes, pero con muy poca facilidad de palabra. Y además se me asustan cuando llega el cliente o llega el supervisor del cliente y me les empieza a gritonear, ¿no? Entonces, el que está arriba de los residentes, ese gerente de obras, que a lo mejor en este momento es uno, tiene que tener otro perfil, ¿no? Sí tienes que saberte todo lo de la obra, por supuesto, tienes que conocer al detalle qué estamos construyendo, saberte los pormenores, estar al tanto de los reportes de la obra, estar al tanto de las estimaciones, pero también tienes que llevar la relación con el cliente, ¿no? Y eso hay que cuidarlo muchísimo, sean muy, muy cuidadosos de cómo llevan esa relación, ¿no? Una malinterpretación, una falla en el lenguaje, en la comunicación puede causarnos muchos problemas si las personas que les toca hacer esa relación no tienen la capacidad de negociación, la capacidad de trabajar bajo presión, la capacidad de tolerar a la frustración, en fin, un montón de cosas. Uno mismo lo puede, uno mismo puede excluirse. En mi caso, esa es una de las cosas. Yo soy muy, muy, muy malo para la relación con los clientes. Entonces, en las cosas en las que yo me pongo a trabajar, por lo general tengo un socio que es muy bueno para lidiar con el cliente y él es el que va y platica con los clientes y él es el que lleva la relación con los clientes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa posición, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa era importante del personal que íbamos a tener en estos equipos de trabajo, ¿no? Tener la capacidad técnica, por supuesto, ¿no? Les comentaba, no sé si se acuerdan, que si bien no es necesario, por ejemplo, en los puestos de residencia, tener al 100% toda la experiencia del mundo, como que sea más importante que tengas la capacidad de aprender, ¿no? Porque a veces hay experiencia que hasta estorba, ¿no? Por ahí dice el dicho que más vale enseñar que quitar mañas, y es muy real. Es muy difícil que una persona ya con muchos vicios, con muchas malas prácticas, aprenda a trabajar de manera correcta, y es más fácil enseñar lo técnico, eso sí se aprende muy fácil. Entonces hay que tener cuidado ahí también cómo escogemos al personal, cómo colocamos o también cómo nos ubicamos nosotros mismos otra vez dentro del escalafón donde vamos a trabajar. ¿Recuerdan? Yo les decía que en una cuestión práctica o para mí idónea,
sería tener dos residentes en una obra, ¿no? Un residente técnico y un auxiliar de residencia o un residente de estimaciones. Cualquiera de las combinaciones. Eh, un residente debería ser capaz de hacerlo, ¿eh? No es llevar la residencia de la obra y hacer sus estimaciones. Eso prácticamente está implícito en las funciones. Sin embargo, suele suceder que en obras de buen tamaño se va a complicar mucho para que un residente pueda hacer todo, especialmente cuando nos dedicamos a obras que no son especializadas, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer toda la casa, bueno, vamos a ver un montón de cosas y a lo mejor sí hay un residente en solitario que le va a tocar revisar la estructura, las albañilerías, los acabados, las instalaciones y todo eso, pues a lo mejor sí se le va a cargar un poco más la mano, ¿no? Entonces, entender bien, primero leer bien qué capacidad tiene nuestra gente y segundo, leer bien también la carga de trabajo que tiene, ¿no? Pasa en nuestro rubro N cantidad de veces, tener gente que se queda a trabajar 8 de la noche, 9 de la noche y siguen trabajando. Eh, para mí hay dos cosas que pasan ahí. Una, eres muy ineficiente o dos, estás saturado de trabajo y cualquiera de las dos son malas, ¿no? O sea, no podemos tampoco cargarle a la gente más de lo que sea humanamente posible, ¿no? Si nosotros somos el patrón, pues sí, nosotros podremos tomarlo, ¿no? A mí muchos me van a decir como patrones, bueno, pues yo trabajo hasta las 12, pues ¿qué me platicas a mí? Yo trabajo casi todos los días hasta las 11 de la noche, y sábados y domingos, pero en cosas mías, ¿no? En cosas que yo sé que me van a dejar dinero a mí, pero es un poco difícil que nosotros le pidamos a un empleado que trabaja por un sueldo un esfuerzo más. Vaya, no estoy diciendo que hay que solaparlos, no, 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 hay que medir muy bien humanamente se puede con este trabajo, dentro del horario de trabajo, este es lo que hay que cumplir y medir muy bien las metas y, y los, y los rendimientos que tienen que cumplir, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna duda de estructura y funciones del equipo de trabajo? ¿No? Nos queda muy bien. Bueno, luego hablamos del análisis del proyecto arquitectónico y ejecutivo. Es decir, esa etapa anterior a empezar la obra que a muchas veces se nos va a pasar, ¿no? Nos preocupamos muchísimo en mandar la cotización, para que nos contraten, en hacer el presupuesto, en mandar la factura para el anticipo, pero luego ya a la hora de empezar la obra, pues se nos fue un poco ahí las cabras, agarramos y el proceso de presupuesto a lo mejor ya tenía 6 meses de trabajo y nos mandaron planos de N cantidad de, este, de versiones y no tenemos la última versión. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Antes de empezar cualquier obra, antes de presupuestarla, hay que revisar muy bien el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo. Tenemos que conocer de lado a lado todos los planos que se nos presentaron. Tenemos que ver que contengan toda la información que necesitamos y que tengan además todas las especificaciones que se necesitan para la ejecución de la obra, ¿no? Es muy usual que no nos presenten o nos presenten pocos detalles de albañilería, ¿no? Hay que ser muy, muy, minuciosos en la revisión, y que no se nos pase ningún detalle. Parecen cosas menores, pero luego esos detalles sí impactan en el tiempo de ejecución y sobre todo en el costo, ¿no? Por ejemplo, nos marcan en los planos urbanos, ¿no? Eh, eh,
guarnición, pecho de paloma, 25 por 35 por 15, concreto F''C, armado con una varilla, pero nunca vimos realmente un detalle de cómo se iba a colocar ese, esa, ese machuelo, o esa guarnición, y luego resulta que no nos dio en los niveles, ¿no? Y que el adoquín lo dejamos 2 centímetros más abajo porque no había ningún detalle. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, tenemos que revisar y solicitar cuantos detalles sean necesarios para para poder tener la información amplia y necesaria para cumplir con las especificaciones del proyecto, con las especificaciones técnicas, además de con la normatividad que se aplique a la edificación que estamos llevando a cabo en ese momento. Este, Muchas veces pasa, es muy común, que nos entregan planos el cliente incompletos porque de alguna manera no se, o ya se peleó con el despacho de arquitectos, o no les ha pagado y no les sueltan toda la información final, en fin, ¿no? Un montón de cosas. Nosotros tenemos que ahí de alguna manera tener la habilidad para hacerle entender al cliente que con planos incompletos no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Por más capacidad que tengamos, si la idea era la idea arquitectónica, iba en un sentido y nosotros tomamos una determinación al revés, pues el cliente tampoco no va a quedar contento a la hora de que vea su obra y no se parezca a los renders, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esa mediación entre terminar el proyecto ejecutivo, ¿no? Que es otra cosa que se puede ofrecer, ¿no? A ver, oye, faltan estos detalles y nosotros tenemos la capacidad de hacerlos, pero bueno, también ahí habría que considerar los costos, ¿no? A ver si nos conviene dentro del margen que vamos a obtener de la obra, pues pudiéramos hacerlos de buy, pero si no, pues sugerir algún cobro, ¿no? Pero sí es bien importante que el proyecto ejecutivo esté completo. ¿Se acuerdan que hablamos por ahí inclusive tenemos una lista que les compartí de las cosas que incluye un proyecto ejecutivo, pero vamos repasándolas así muy rápido, ¿no? Vamos a tener primero un anteproyecto, ¿no? Donde va a haber un esquema inicial, una volumetría inicial y a lo mejor algunos partidos, ¿no? Y posteriormente vamos a tener un proyecto arquitectónico donde ya vamos a tener plantas definidas, donde ya vamos a tener a lo mejor unos materiales definidos, un costeo paramétrico y a lo mejor un par de imágenes ya volumétricas en render. Y luego vamos a tener ya el proyecto arquitectónico como tal, donde me van a incluir pues los cortes que sean necesarios, las fachadas que sean necesarias y las plantas que sean necesarias. De preferencia yo voy a solicitar que me entreguen planos de albañilería, donde me le quiten todo lo que sea adorno, agarren sus escalas humanas, sus arbolitos, sus cochecitos, sus comedores, todo me lo quitan. Déjenme solo la albañilería y ahí marcamos todas las especificaciones de la albañilería. Además de ahí incluir todos los detalles que vayamos a necesitar para ejecutar, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Este, una que siempre falla son jardineras y fuentes, ¿no? Nunca nos ponen un detalle de cómo demonios íbamos a sellar la fuente, de cómo iba a quedar impermeabilizada la jardinera, si iba a tener drenes y a qué distancia, en fin, ¿no? Entonces hay que peinar ese proyecto arquitectónico. ¿Qué más nos tienen que entregar? Los planos de acabados, ¿no? Ahora les ha dado por ser muy, muy flojos y me entregan solamente en las plantas ahí especificados. No, no, necesitamos acabados en sección, acabados en alzado, acabados en planta, bien especificados. Por lo general solicitamos que me den el acabado inicial, que será el muro, por ejemplo, o el firme, es decir, la albañilería. Luego, a lo mejor un acabado intermedio que pudiera ser un enjarre,
un fino, una pasta, y luego ya un final que pudiera ser la pintura, un lambrín de tabla roca o un lambrín cerámico, el piso, el mármol, en fin. Muy importante en los planos de acabados, sobre todo cuando vamos a manejar los pisos, los porcelanatos, lo que sea, un plano de un plano de distribución de los pisos, ¿no? Un plano de colocación de pisos, ¿no? Que me digan de dónde a dónde voy a iniciar mi colocación y en qué sentido la voy a dejar, ¿no? No nada más que me especifiquen el piso, sino que también me especifiquen en plano las características que quieren que le dé al piso, ¿no? Eso es parte muy importante de la estética arquitectónica, ¿no? El despiece de los pisos, que me digan para dónde le doy. Ya no digamos cuando me piden hacer un lambrín con con algún diseño especial, bueno, con más razón, ¿no? Luego de los acabados, les vamos a solicitar los planos de los subcontratos, ¿no? Herrería, carpintería, aluminio, en fin, los que sean necesarios. Y lo mismo, ya son muy dados a hacer un rectángulo y ponerle nomás ahí, no, no, hay que ponerle bien las medidas de qué tamaño quiero el perfil, de qué espesor quiero el cristal, si lo quiero tinte, si lo quiero transparente, si va a ir con película de seguridad, qué línea de productos de aluminio voy a usar, qué tipo de madera, cómo la voy a armar. Yo sé que a lo mejor ya a veces es exigir mucho, pero a mí me gustan aún en los detalles de carpintería que me dibujen cómo quieren que haga la estructura para el tambor, ¿no? Que me pongan dónde quieren los refuerzos en la puerta, ¿no? Este, en los planos de tabla roca es muy usual que ya no pongan los refuerzos para las puertas. En las puertas tenemos que poner unos canes de madera en todo el marco de la puerta para poder ahí agarrar bien los marcos correctamente. Si no vamos a poner, podemos poner un tipo de canal más pesado del propio sistema de tabla roca, más pesado para poner las puertas, pero ya en muchos me he encontrado que ya no especifican, pero nada, ¿no? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de revisar los planos, que sí tengamos toda esa información, ¿no? Me tocó hace poco ir a un edificio donde todas las teles se les estaban cayendo. O sea, pusieron las teles donde el amueblado les sugería y era un muro de tabla roca, pero era un muro de tabla roca sin ningún refuerzo para una tele. Entonces, ellos les decían que ahí pusieran la tele, pero no había atrás un refuerzo para poder de veras meter el taladro, la broca y que de veras quedara, ¿no? Entonces, se venían abajo inevitablemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué dibujamos y que lo que dibujemos de verdad sea funcional, ¿no? Y que de veras traiga todos los detalles para que sea funcional hacia el cliente, ¿no? Este, lo mismo los planos de herrería, ¿no? Que me especifiquen los perfiles que quieren. Acuérdense que en los perfiles, o sea, no solamente es solera de 2 pulgadas, ¿no? Solera de 2 pulgadas y de qué espesor, por ejemplo, ¿no? De qué tipo de perfiles. En el caso ya de los cuadrados, pues lo mismo, ¿no? Me vas a decir de cuántas pulgadas y me dices de qué calibre lo quieres, de qué peso lo quieres. Entonces, revisar todo esto, revisar también que vengan algunas anotaciones en cuanto a la calidad técnica que estamos esperando, ¿no? Ah, ya tiene mucho tiempo que no lo encuentro en ningún plano por ejemplo, de tabla roca. En el tabla roca hay niveles de acabados del 1 al 5 y ya ahora le ponemos tabla roca y ya no nos importa qué nivel, ¿no? Todos son 1, ¿no? Supongo, pero hay niveles de acabados y conllevan diferentes tareas, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta eso a la hora de revisar el proyecto arquitectónico. ¿Qué vamos a revisar después? Las instalaciones, ¿no? ¿Qué esperamos de los planos de instalaciones?
esperamos que estén calculados, ¿no? Entonces, en todo caso, también todas las instalaciones conllevarán una memoria de cálculo, ¿no? Y tenemos que encontrar lo mismo, ¿no? En el caso de los hidrosanitarios, ¿qué tipo de material vamos a usar? CPVC, PVC, de norma, por lo general, ¿no? De qué diámetro, en fin, y con qué sistema de conexión. No hay diferentes sistemas de conexión en los diferentes tipos de materiales, ¿no? Asimismo, los equipos que van a conectarse, y hay que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿no? Algunos equipos, algunos tuberías, algunos productos tolerarán ciertas presiones y otros no. Entonces, luego nos pasa que estamos trabajando con ciertos materiales y les metemos la presión de los hidroneumáticos, la presión de las bombas y revientan porque se excedieron en su presión. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de revisar los planos, checar si tienen la memoria de cálculo, pues revisar la memoria de cálculo, y si no la tienen mínimo, darle una buscada rápida a las especificaciones de cada material y revisar sus presiones de trabajo y revisarla contra las presiones de trabajo de los equipos que nos estén pidiendo instalar, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. También luego compran las llaves así, esta fue la que me gustó, y resulta que la llave que les gustó tienen que trabajar con presión, y la casa solo tiene agua por gravedad, entonces nunca van a trabajar bien. Entonces tener cuidado también con esa revisión, ¿no? Cómo van a funcionar todos los accesorios dentro de las instalaciones sanitarias, hidrosanitarias, ¿no? Mucho cuidado, ¿se acuerdan? Les dije de las trayectorias este, de los sanitarios, ¿no? Vamos a evitar en lo posible las vueltas así en horizontal a 90 grados, ¿no? De plano, ya para bajar esa vez es complicado, pero mínimo en horizontal, procurar llegar a 45 grados, ¿no? Con una Y, en lugar de llegar con T's o con codos a 90, tratar de llegar a 45 grados para evitar esos choques en las conexiones, y que luego ahí tengamos atascos o tengamos inclusive fugas o desprendimientos de los materiales, ¿no? En el eléctrico, pues vamos a revisar lo mismo. ¿Qué material me están pidiendo para la conducción? Me están pidiendo un conduit de PVC, un pesado, un delgado. Me están pidiendo un conduit galvanizado, condulet, en fin, revisar bien qué material me están pidiendo y identificar cómo se trabaja cada material, ¿no? El conduit va a ser trayectorias rectas, y el poliducto, pues podemos hacer curvas y más cosas, ¿no? Y tener cuidado con los diámetros. Yo de todas maneras siempre prefiero ampliar los diámetros, aunque ya debe de tenerlos contemplados el electricista, ¿no? Dejarme las tuberías que no queden ya topadas con los cables que van a pasar por ellos, ¿no? Recuerden muy bien leer las nomenclaturas de los planos donde les dicen cuántos cables vamos a meter en cada tubería y de qué calibres, ¿no? Muy importante respetar los calibres que se calcularon, ¿no? Porque si no vamos a tener caídas de tensión y vamos a tener calentamiento en la conducción, en los cables, y luego pudiéramos tener problemas ahí de cortocircuitos, o pudiéramos tener problemas de que inclusive se nos incendie la instalación. Entonces, respetar mucho los calibres que nos pongan, y ahí tener mucho cuidado con que nos entreguen nuestro diagrama unifilar y la memoria de cálculo, ¿no? Para saber que estuvo correctamente especificado el calibre del cable, ¿no? Muy bien. Por último, ¿qué vamos a revisar? El estructural, ¿no? Importantísimo el plano estructural, para empezar, que tengamos los estudios necesarios para haber hecho el cálculo estructural, ¿no?
que tengamos primero pues un levantamiento topográfico que nos indique el terreno real en el que vamos a trabajar y posteriormente un estudio de mecánica de suelos. Eh, También a veces, sobre todo en edificios altos, vamos a pedir que nos hagan un espectro sísmico. Esto lo solemos hacer para tratar de reducir la estructura, porque por lo general los calculistas ahora sí que van a calcular la estructura con el factor más alto del espectro sísmico de la zona. Pero si podemos solicitar un estudio de espectro sísmico, probablemente ese valor pudiera bajar, ese factor, y pudiéramos tener una estructura un poco más eficiente, un poco menos pesada y por lo tanto menos costosa, ¿no? Entonces, revisar que tengamos los estudios, el de mecánica de suelos, el de si necesitamos el espectro sísmico, y también pareciera que no, pero en muchas cimentaciones nos va a afectar el hidrológico, sobre todo detectar el manto freático, ¿no? Que lo tengamos bien detectado. Y el hidrológico, porque puede que cuando hagamos el de mecánica de suelos, lo hagamos en secas y no lleguemos al manto freático, pero el hidrológico pudiera arrojarnos que el manto freático sí está presente a lo mejor dentro de nuestra cimentación, sobre todo ahora que los edificios todos van para abajo, todos los construimos en sótano, pues en muchos lugares nos vamos a encontrar con la presencia de agua y es bien importante detectarla porque es muy, muy complicado realizar una obra, sobre todo de excavaciones, de cimentaciones, de contenciones con presencia de agua. No vamos a tener que estar trabajando todo el tiempo ahí con bombas de achique para poder sacar esa agua y poder continuar con el trabajo. Asimismo, dentro de los planos estructurales que estén, para empezar, completos, que tengan todas las especificaciones necesarias. Ahora les da mucha flojera a los calculistas ponerme en todos los elementos la resistencia al concreto, me la ponen solo por allá en una tabla que tengo que andar buscando. No entiendo por qué, o sea, pónmela ahí en el elemento, ¿no? O sea, esta zapata lleva este concreto, listo. Les da mucha flojera, la ponen solo en una tabla. Entonces nosotros sí tenemos que estar conscientes de encontrarla y de que esté ahí, ¿no? Así como todos los elementos. Además, es bien importante que hagamos un cruce entre el estructural y el arquitectónico para que no vayamos a tener problemas, por ejemplo, en los sótanos, ¿no? Tenemos una rampa y luego tenemos una trave, ¿no? Encima de la rampa y no cabe por ahí, pero ni un Porsche. Entonces, hay que tener cuidado con esos cruces. Asimismo, ¿se acuerdan? Lo comentamos con los cruces de instalaciones, ¿no? Esto desde casa habitación, ¿no? Que en mi cimentación tenga yo bien claro por dónde voy a pasar para pasar sobre todo mi línea de drenaje, ¿no? Que no me, que no me vaya a obstruir con la cimentación y sobre todo planearla, ¿no? Que no tener luego que estar demoliendo cimentación para hacer los pasos de instalaciones, ¿no? Planeamos los pasos de instalaciones con antelación al hacer ese cruce que les comento ahorita, ¿no? Cruzamos el estructural con el arquitectónico y con las instalaciones para no tener problemas, ¿no? Otra cosa que pasa muy seguido es que la cisterna quedó donde tenemos una zapata, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Muy bien. Este, eh, de proyecto arquitectónico, dudas, preguntas de lo que llevamos del repaso. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿O ya se No, sí, durmieron? bien. Muy bien. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, lo que seguía ahí un poco sería lo de las fianzas, ¿se acuerdan? Antes quiero comentar, cuando vamos a empezar una obra, tenemos que tener además otros documentos, ¿no? Necesitamos como que hacer
una recepción del inicio de la obra donde nos entreguen el terreno. Bien importante eso de la topografía y en ocasiones inclusive solicitar una diligencia de apeo y deslinde para que estemos seguros que el terreno que estamos, en el que estamos trabajando es el terreno del cliente, ¿no? Y tiene las dimensiones efectivamente que vienen en proyecto. Además, vamos a solicitar que se nos entreguen los documentos legales que vamos a necesitar, ¿no? La licencia de obra, los planos con el proyecto autorizado y la bitácora oficial, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí, como ya vamos a empezar la obra, que ya revisamos el proyecto arquitectónico y todo eso, muy importante tener un presupuesto base, ¿no? Que nos entreguen un presupuesto base, además de nosotros volver a hacer uno. Recuerden, esto se los comenté, aun cuando a mí el cliente me entregue ya un presupuesto base, siempre es sano yo volver a hacer un presupuesto base para que estemos conscientes de lo que vamos a construir y que además hayamos hecho una revisión de los volúmenes que vamos a ejecutar, ¿no? Muy bien. Fianzas y cumplimientos. Ese fue el siguiente tema. ¿Se acuerdan? Platicábamos de que había tres tipos de fianzas que íbamos a otorgar o que íbamos a solicitar dependiendo en qué lugar del juego nos encontremos, que son la fianza de anticipo, que es la que garantiza que no me voy a gastar el anticipo en algo que no sea el objeto de el contrato que estamos trabajando. Esta fianza se va a liberar en el momento en el que yo acabe de amortizar el anticipo. Yo les sugeriría que si por lo general nos van a dar entre el 25 y el 30% de anticipo y vamos a tener que ir amortizando en cada estimación o en cada pago ese mismo porcentaje. Yo les recomendaría que le subieran un poquito a la amortización. ¿Para qué? Para acabar de pagar el anticipo poco antes de terminar la obra. Óptimamente en el 80-85% de la obra, para mí sería lo óptimo de terminar de pagar el anticipo, terminar de amortizar el anticipo. ¿Para qué? Para, por lo general, no tener deuda al final de la obra, ¿no? Que todavía les deba anticipo, ¿no? En las últimas estimaciones siempre terminamos peleándonos y prefiero yo que no me tengan que quitar nada más de dinero, ¿no? Entonces yo prefiero pagar un poco antes, terminar de amortizar un poco antes en el anticipo. En casi todas las obras se termina de amortizar antes. ¿Por qué? Porque en casi todas vamos a tener extraordinarios y adicionales, y entonces el anticipo también amortizamos sobre esos y entonces lo acortamos el tiempo de amortización. Pero si no, yo les sugeriría eso, ¿no? Que pongan un poquito más de porcentaje en su amortización para que de alguna manera lo podamos sacar antes, ¿sí? ¿Cuál? Sí, Diego, claro. A ver, Diego pide un ejemplo de cómo amortizar el 30%. Vamos a hacer rápidamente un Excel sobre este tema. Vamos a hacer un Excel así blanco para no tardarnos tanto tiempo. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos una obra de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Y nos dieron un anticipo del 25%. $1 millón. Nos dieron.
vamos a suponer que esta obra la vamos a acabar en 10 meses. En 10 meses. Entonces, cada mes, en teoría, ejecutaríamos 400,000 pesos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera así, muy rápida. Este sería el, ¿cómo se llama? Ejecutado. Entonces, iríamos amortizando el 25%. Por lo general, esto es lo que haría casi todo el mundo. Millones, 1,000,000. ¿De acuerdo? Aquí podríamos ir poniendo nuestro acumulado para ver cómo de amortización. Bueno, lo voy a poner ahorita nada más acumulado. Sería, en este caso sería más este. Aquí más este. Más este. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por pagar, en teoría aquí lo que pasa es que pues nos pagaron el amortización, nos pagaron el anticipo y nosotros estos 100,000 pesos los debemos tener ahí como para conservar el flujo, ¿no? De la obra. Para eso es el anticipo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo aquí voy a terminar de pagar hasta la estimación número 10, ¿no? Pero si en esta estimación número 10 por algo nos atoramos, pues yo les voy a deber 100,000 pesos. Entonces, a lo mejor ya me cancelaron este avance, ¿no? A lo mejor aquí ya me dijeron, no sabes que ya ahí muere, pues lo que va a suceder es que yo aquí les voy a deber, ¿sí? Porque yo aquí solo voy a haber pagado 900, entonces les voy a tener que regresar todavía 100 y además me cancelaron el avance, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder y qué es lo que no quiero que me suceda? Entonces, para yo evitar eso, a lo mejor lo que voy a poner aquí es que no sea del 25 la amortización, sino que sea para que me dé me dé, ay, perdón, 125. En lugar de yo querer pagar 100, quiero pagar 125. A lo mejor eso es mucho, pero es para que sea rápido el ejemplo. Entonces, el porcentaje realmente que yo debería poner en mi pago de amortización, vamos a llevar a porcentaje, ¿no? 31,25. Entonces, aquí yo en mi amortización, en lugar de 25, voy a estarle pagando, ay, 31,25. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo ya acabé en el mes 8 de pagar, entonces ya los demás meses
ya no voy a amortizar. Entonces ya estos 2 meses, si a mí me cancela el contrato aquí, no tengo deuda ya con ellos, pues ya me tienen que pagar y no tengo que regresarles dinero, porque luego eso se vuelve complicado, ¿no? Entonces, para mí, esta es la situación óptima de cómo se debe trabajar la amortización del anticipo. No amortizo el tal cual el porcentaje que me están pidiendo, sino que amortizo un poco más. Nada más eso sí tenemos que calcularlo muy bien para que no nos vaya a pegar en el flujo de la obra, ¿no? A lo mejor en esta le puse demasiado, pero es para que sea más rápido el ejemplo. Sí quedó claro el concepto de amortización y de lo que les explico de cómo pagarlo antes. Sí, aquí. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía, estábamos con lo de las fianzas. La siguiente es la de cumplimiento. La la fianza de cumplimiento es la que me obliga a cumplir el contrato. Y esta la voy a liberar una vez que entreguemos el acta de finiquito de la obra y ya hayamos saldado cuentas. Eh, por lo general, lo que le ponen ahí en la fianza de cumplimiento no, nunca es el 100%, no afianzan el 100% del valor de la obra, porque para empezar ya está el anticipo. Entonces, por lo general, afianzan a veces un 25, a veces un 10, en fin, eso va a depender del contrato. La mayoría de las veces es el 10%, porque realmente para lo que está es para, si no termino la obra, poder terminarla. Esta fianza, también hay que aclararlo, tanto la de anticipo, que la de anticipo sí es por el total del anticipo, como la de cumplimiento, tienen condiciones para cobrarlas, no se crean que se cobran en automático, porque pues hay que presentar los documentos de que efectivamente no se amortizó o efectivamente no se cumplió, pero además tengo que demostrar que yo sí cumplí con las condiciones del contrato. Entonces, por ejemplo, si en algún contrato habíamos estipulado una serie de pagos que tenían que ser con cierta periodicidad y yo me atrasé en uno, se acabó, la fianza ya no es válida. Entonces, hay que entender que por eso en los contratos hablamos de reciprocidad, ¿no? Yo tengo que cumplir con las condiciones, pero tú también tienes que cumplir con unas condiciones para poder aplicarme penas o para poder cobrar las fianzas. La fianza, les decía, de cumplimiento, nos la van a cancelar, porque eso es lo que se hace con las fianzas, en el momento que firmemos el acta finiquito y el acta de entrega y recepción de las obras. Por último, está la fianza de vicios ocultos. Esa fianza la podemos contratar desde el principio, pero se activa hasta que hago mi acta de entrega-recepción. Y a partir de ese momento empezará a correr el lapso que por lo general es de 1 año para reclamar vicios ocultos en la construcción, ¿no? Y igual no es el que me la puedan aplicar así, mira, ya encontré aquí, no sé, que en lugar de tubería de cobre le puso, tubería de galvanizado, cuando decía aquí que era de cobre, ya encontré que las llaves decían que eran, Elvex y son Urrea, en fin, ¿no? Ya encontré varias cosas y ya me hacen, no. Tiene que haber ahí un proceso medio de mediación que nos hablen y nos digan, oye, repárame estos vicios ocultos y nos dan un tiempo para hacerlo. Y si no, pues sí, ya se cobran la fianza para hacer las reparaciones correspondientes. La fianza de vicios ocultos vence al año. Nada más hay que acordarse de ir, este, de ir a recoger su cancelación de todas las fianzas. Este, sí, Diego, pues, en algunos casos le llaman, es que por lo general no le llamamos fianzas de garantía,
aquí en México específicamente, porque a las fianzas en sí, aquí se les llama justamente instrumentos de garantía. Entonces, para no ser redundantes, los abogados no le llaman así aquí, sino que le llaman fianza de vicios ocultos. Y por otro lado lo que sí hay, son pólizas de garantía. Por lo general, en las casas que entregamos en serie de los vivienderos, se generan pólizas de garantía y además se entregan las pólizas de garantía de lo que son los equipos o impermeabilizantes, en fin, de los proveedores que no se entreguen sus garantías. ¿De acuerdo? Recuerden que las fianzas por lo general van a tener base en un bien inmueble, ¿no? Que va a quedar, si no en ese momento grabado, sí queda señalado y como tal no se le hace un gravamen porque no se le pone un monto en ese momento, pero sí queda señalado. Entonces, y si vas y pides una libertad de gravamen, sí va a aparecer que está señalado en una fianza, ¿no? Entonces, también puede ser, las fianzas pueden ser también en base a la capacidad financiera de cada una de las empresas. No solamente un bien inmueble, también puede ser en base a la capacidad financiera, ¿no? Es bien importante mantener limpio este tema de las fianzas y tener una buena capacidad de afianzamiento, especialmente si vamos a querer dedicarnos a obras de gobierno, ¿no? Donde nos van a pedir sí o sí estas fianzas y donde no va a haber manera de negociarlo, ¿no? A lo mejor en lo privado, pues sí tenemos otras maneras de negociarlo, pero en las licitaciones de gobierno no vamos a tener la posibilidad de negociar. Muy bien. ¿Dudas de las fianzas? No, ya quedó todo muy claro. En caso de discrepancias técnicas, se resuelve con algún perito. Carlos Héctor, sí, en caso de discrepancias técnicas, cuando ya entramos a procesos de jurídicos, digamos, cuando ya empezamos a alegar. En el caso de las fianzas, los afianzadores les encanta no pagar, entonces son son muy dados a aceptar los recursos que metamos. Pero ya cuando entramos sobre todo a procesos jurídicos, sí es necesario la mediación de peritos especializados en la materia. Por lo general nos van a solicitar algún perito que esté inscrito y dado de alta en el Consejo de la Judicatura y con la especialidad, en este caso, de obras. Este, por lo general, eh, la parte afectada pondrá un perito, nosotros podremos poner otro, y cuando no hay acuerdo entre ambos, los juzgados pueden nombrar a un perito, que se le llama tercero en discordia, que va a ser como otra opinión, y ya el juez, en base a las tres opiniones, tomará una determinación. Carmen, la fianza de anticipo termina cuando acabo de amortizar el anticipo. En ese momento se acaba la fianza del anticipo. La fianza de cumplimiento cuando entrego el acta de entrega y recepción de la obra, es decir, lo que tarde en construir la obra. Casi siempre se le pone la vigencia de contrato de obra con el tiempo que dijimos que nos íbamos a tardar en construirla. Y la de vicios ocultos tiene de vigencia un año a partir del acta de entrega-recepción de conformidad al cliente final, al usuario final. Esto sobre todo lo aclaro por las casas en serie, ¿no? Cuando trabajamos para vivienderos, a lo mejor terminamos la obra en marzo y se la entregamos, pero a la inmobiliaria, y ellos ya la vendieron ahora en diciembre, y entonces la fianza de vicios ocultos empieza a correr a partir de diciembre y tiene un año de vigencia, a menos que la inmobiliaria actúe
como si fuera un comprador y la casa se le entrega a ellos como, como cliente final, que algunas veces sí sucede así, ¿de acuerdo? Y entonces en todo caso será a partir del acta de entrega y recepción y es un año lo que dura esa fianza de vicios ocultos. Muy bien. Siguiendo con el temario aquí, con el acordeón, hablamos de los sistemas de control de obra y les decíamos que había varias herramientas para controlarla y les comentaba que a mí la que más me gustaba eran los programas de obra, ¿no? Tener mi programa de obra, mi programa financiero, los programas de suministros, ¿sí? Para saber cuándo y en qué momento vamos a comprar, cuándo y en qué momento vamos a contratar, qué categorías y en qué cantidad, cuándo vamos a necesitar qué maquinaria y por cuántas horas, ¿sí? Y que además teníamos, pues por supuesto, el presupuesto base, ¿no? El catálogo, las tarjetas de precios unitarios donde venían los rendimientos, los destajos de obra. Y luego íbamos a tener, ¿se acuerdan? Hicimos un, un almacén virtual, ¿se acuerdan? Que semana a semana había que ir actualizando, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí dudas, preguntas. ¿No? Todo queda muy claro. Muy bien. Eh, Vamos a pararle aquí. Continuamos con el repaso en la última sesión, que sería el día miércoles a las 19 horas. Mientras tanto, muchas gracias a todos por su atención y su participación. Si en el Inter se les ocurre algún otro tema que crean que haya omitido y que les gustaría que platiquemos, pues me lo mandan ahí al WhatsApp. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Arqui, gracias. Gracias, Buenas buenas noches, noches, Arqui. Dios.